¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, Álvaros, Deusens. Llevar vuestro nombre y vuestra insignia. Y gracias, Esther, por dejarnos este maravilloso espacio para hacer otra charrada, conversación entre amigos. Vamos a desvelar ciertas cosas suntuosas, esperamos, de vuestra compañía. De nuestro lado, creo que nos conocéis de sobra, pero bueno, igual a los que no nos conocen online, Maestro Ulises y por aquí Sergio, cofundadores de Zebra. Nosotros nos dedicamos a revolucionar empresas en el entorno de la innovación. Cariñosamente nos comparamos con esa empresa de reformas que entra, desordena para volver a ordenar y luego deja cambios de procesos, automatizaciones, todo con cosas digitales y entre muchas de ellas la IA. Y luego nos encanta montar saraos, eventos siempre diferentes y siempre intentando quedarnos con el contenido, ¿no? Y no con el continente. Y por eso que teníamos un poco en el radar siempre, os teníamos en la estela de empresa chula que está haciendo las cosas bien, que no entráis en los cánones estandarizados y nos pareció interesante pues, mantener un encuentro distendido, cercano, muy humano, ¿no? Como solemos hacer las cosas siempre en Zebra y más en concreto en las charradas que nos gusta que sean pues un espacio absolutamente natural donde contar las cosas como son, donde nos sirva bien, o sea, nos sirva a nosotros o sirva a los que nos escuchan, pues para desmitificar temas del emprendimiento, temas de vuestra empresa o no, y para ir a lo esencial, ¿no? Y habiendo introducido un poquito en qué va a consistir esta dinámica, lo que solemos hacer en todas las conversaciones es tener un espacio en el que Ulises y yo vamos guiando una serie de incertidumbres que tenemos sobre vosotros y nos gustaría ir resolviendo, y luego les pasamos directamente el testigo a ellos, ¿vale? Para que sea aquí el público quien interlocute y quien pues, pregunte ciertas cosas que se hayan quedado. De esa manera conseguimos que la gente se involucre y seamos pues, un poco un espacio único. Y después, Germán, no comas más patatas que te he visto, pues nos tomamos unas cervezas todos juntos y así ya profundizamos. Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. Vale, y entonces, dicho esto, pues haciendo alusión, ¿no? al título, una de las cosas por las que os queríamos preguntar, y así nos explicáis en qué andáis metido, es esa hiperexperiencia, ¿no? Que es como ese core, ese leitmotiv con el que os definís. Álvaros, ¿qué hacéis en Deusens? ¿En qué consiste la hiperexperiencia? ¿Por qué trabajáis con empresas de esa manera y qué tanto mola y qué tanto os está haciendo crecer para que os bichen? Que luego os preguntaré más. ¿Quieres arrancar? Pues esa pregunta tenía como muchos trozos, ¿no? Primero, ¿qué hacemos y por qué trabajamos de esta manera, ¿no? ¿Por qué trabajamos de esta manera? Es por necesidad, fundamentalmente, y es porque nosotros arrancamos en 2014, bueno, en 2013 técnicamente, con una tecnología que estaba, diría, en pañales, pero es que ni siquiera, es decir, ni siquiera había prácticamente nacido, que era la realidad virtual. Entonces, como hemos comentado en muchas ocasiones, enfocamos una empresa de 3 personas que no sabían hacer nada, porque estamos recién Eso salidos os de iba la a preguntar. universidad. ¿Erais perfiles técnicos o No, simplemente no, cero. os digo por ahí? Comunicadores audiovisuales con un friquismo muy bestia Eso y es. con ganas de intentar hacer las cosas Bien, diferentes. sí. No sé si bien. No, sí, con ganas. No he Diferente. dicho que lo consiguiéramos, pero teníamos las ganas de hacer Y las cosas dijisteis, bien. espera, que lo tengo. Sí, hold my beer, exacto. Pero entonces, bueno, el rollo es ese, ¿no? Que dijimos, vamos a montar una empresa de contenidos para realidad virtual cuando ni siquiera había gafas de realidad virtual en el mercado. Entonces, ya teníamos una pequeñita experiencia previa en hacer proyectos audiovisuales para empresas y dijimos, bueno, pues entre que las gafas llegan al mercado, llegan al consumidor final y se estandariza y hay un mercado millonario para poder hacer contenido, vamos a hacer cosas para empresas mientras tanto para ir pagando facturas. Entonces, eso es lo que explica el por qué trabajamos así, Yo a medida. me acuerdo en el 2014, recién salidos, que nos acercamos a un centro de emprendimiento aquí en Aragón y a mí me echan de un despacho. Ya empezamos, ya empezamos. A mí se me ha pedido decir la verdad y no voy a decir nombres, pero voy a decir la verdad. Entonces, una de las razones era porque directamente Deusens tenía un planteamiento, pero no teníamos modelo de negocio. Nació como un concepto dirigido al consumidor final, una plataforma dirigida a crear contenidos para realidad virtual, pero salimos al mercado en el año 2014 y nadie tenía gafas, por lo tanto tienes un problema, tu modelo se va a la mierda y entonces decimos, ¿qué hacemos? Y nos definíamos como una empresa de realidad virtual súper molona, pionera y demás, y una productora al uso. Además, utilizamos al uso. Sí.
Y realmente... Os daba de comer la productora al uso. Los bueno, primeros meses sí. Algo vendimos Algo, por pero la productora eran al 4 uso. perras, sí. Sí, O 4 sea, al perras. final... Era la forma de poder entrarle a la gente y que entendieran algo, porque de No, repente era más somos la forma una... de decir, mira, te vendo realidad virtual, pero si no te gusta, te puedo hacer un vídeo, ¿vale? O Sí. te puedo diseñar algo. Sí, es que aparte, incluso yo creo que la venta más fácil y cómoda que he tenido nunca, que espero que no me escuche, bueno, me puede escuchar, que es Manolo de Grandes Vinos, esto es bueno, que confió en 3 pipiolos. Además, Álvaro iba a venir Con las gafas. con las gafas a la bodega y se pone malo de las tripas, no puede venir. Y yo tengo que vender un proyecto de VR con un ordenador a alguien en 2014 y decirle, oye, te voy a hacer esto. Con unas gafas. Y me dice, ¿cuánto vale? Yo qué sé, 3.000. Y dice, vale, vamos adelante a por ello. Con los faroles. Y vendimos sin... Sin enseñar una experiencia de realidad virtual. Exacto. Y ese proyecto Ahí costó... Lo presupuestaste, eso realmente- es. Bueno, lo que hicimos... algo... ¿A sueldo de becario o de emprendedor recién empezado? No. Algo que nos define muy bien a Deusens y que hemos hecho toda la vida Y es la seguimos. colaboración, es crear ecosistema. Entonces, nada más venderlos, habíamos vendido algo que sabíamos que no podíamos hacer in-house y nos fuimos a la empresa de abajo de 100 que se dedicaban a hacer videojuegos y le dijimos, tenemos 3.000 euros. ¿Qué podemos hacer? Básicamente. Y lo hicimos. Entonces, durante el primer año nosotros no teníamos salario, los socios, y lo que hacíamos era subcontratarlo todo a gente que sabía hacer las cosas. No ganamos un duro, creo que el beneficio fueron 3.000 euros, facturamos 80.000, una cosa así, pero todo fue subcontratado y sin salario de los sueldos. Pero porque O sea, de los partíamos socios. de cero. No había portfolio, no había clientes, no había ninguna referencia demostrable de nada. Eran 3 pipielos con gafas bajo el brazo. Y ahí siempre el reto es, una vez que has ido subcontratando también para reducir costes y poder avanzar rápido, llega un momento donde tienes que ir Contratar. creando, y más que contratar, ir creando equipo, porque si ninguno sí. de los 3 erais los técnicos, en ese momento, ¿qué hacéis? ¿Cogéis a los mejores de esos subcontratas y decís, chicos, No. veniros para acá? ¿Cómo No. fue ese...? No teníamos ni la capacidad económica ni éramos tan listos. Básicamente. Eso es la verdad. Sí que es verdad que al final éramos gente bastante friki, es decir, muy echados para adelante. Aprendimos a hacer muchas cosas de las que estábamos vendiendo, mal, pero aprendimos a hacerlas. Y el primer programador que contratamos, que ahora también es socio de la compañía, que es Alejandro, nuestro primer trabajador, y es responsable ahora de desarrollo de Deusens, el que le enseña Unity, que no tiene ni puta idea, soy yo, pero la base Sí, lo que inicial... era un y tal- motor gráfico, claro, porque aquí partíamos de varias cosas, ¿no? A nivel técnico sí que de lo audiovisual algo sabíamos grabar mal, pero sabíamos editar mal, pero sabíamos, y el 360 también era una cosa que empezaba además en ese momento. Entonces con eso sí que nos fuimos dando un poco de vida para producir cosas, pero todo lo que era 3D y programación, claro. A mí hay cosas que me suenan muy tangencialmente de Zebra, ¿eh? Muy Mucho, tangencialmente. Muchísimo. Y eso, cariñosamente, si lo ponemos en argot así más técnico que mola más, el primer año lo invertisteis en marca. Y el hicisteis segundo una también. apuesta. Y en segundo validar el también. producto y el Claro, modelo de claro, negocio. claro. Sí, No. y en Siempre pivotar. eso Bootstrapping. es. Exacto. Pivotábamos todos los días en un pivotaje. No, pero al final... No vendíais pulseras de milagro. Bueno, pero hay una anécdota que se la recuerdan a él siempre, Oh, que por es Dios. traducciones. Porque, Oh, por Dios. O sea, Esto no se cuenta. es un sinsentido, pero al final vendíamos lo que hiciera falta porque había que pagar las facturas. Y ese siempre ha sido la seña de identidad de Deusens, yo creo que de cualquier empresario o cualquiera que tenga un negocio como con 2 dedos de frente, ¿no? Que es, da igual lo que sea, pero hay que facturar, hay que pagar facturas, y esto tiene que salir para adelante. A lo legal o a lo criminal, como dice un amigo nuestro. Y entonces, pues aquí a mi socio todo lo que se le ponía por delante lo veía muy vendible y muy factible. Y entonces, no sé muy bien cómo, pero vendíamos vídeo audiovisual, VR Y pusimos y traducción traducciones en la también. web. Sí, aquí Sí, la sí. empresa de VR vendiendo traducción. Llegó a estar en la web. Llegó a estar en la web. Llegó a Sí, estar en sí. la web. Muy poco tiempo, Sí. pero llegó a estar en la Sí, web. sí. Una Sí, vez, sí. sí. Y las gafas estaban arrancando y ahí A del ver. B2C de repente al B2B, del B2B a corporates, eso es como de, no sé, del Volkswagen, o sea, del Sí, del 4 latas de al la rueda de Lexus. piedra, sí. Pues, ¿Cómo pasáis del 4 latas al Lexus? pues mira, entre comillas, y digo esto entre comillas a todo lo pasado, con relativa facilidad. Y explico. Espera, esas comillas. Y Y, justifico. y mi ahora respuesta. explica la risa también. No, que sabes, son no, amigos. evidentemente nos costó la vida que una gran marca confiara en nosotros, pero sí que un poco lo que a lo mejor nos diferencia un poco para lo bueno y para lo malo es que llevamos algo completamente nuevo.
Entonces, eso en marketing siempre mola. Todo lo que es novedoso llama la atención y entonces te prestan atención. Claro, si hubiéramos intentado hacer lo mismo en un mercado maduro, con un producto maduro, habría sido... Y seamos vamos, sinceros, en ese momento vendíamos tickets que eran ridículos. también. Y ahora mismo, Sí, pero eso, ahora mismo diríamos, pero "Ni con de coña". eso aún tendríamos un debate, porque cuando a lo mejor teníamos oportunidad de presentar un proyecto para una marca un poquito que estaba por encima de nuestro nivel y el ticket era bajo, yo creo que eso nos penalizó en más de una ocasión y no lo sabíamos. Siempre esa sensación de barato malo. Sí, sí, Muchas veces cuando estamos arrancando no nos damos cuenta. eso es. Yo creo que ahí hay un extra también de, como no había track record, estabais proponiendo algo que ni ellos sabían, no sabían muy bien cómo se iba a materializar. Entonces, Inventábamos la en cuanto necesidad. funcionara medianamente bien, Sí. ya era una ganancia. Y lo seguimos haciendo. Otra cosa que te diría que Si el camino No, nos va sé, bien, sí, nos va el bien, camino nos va al pelo, porque similar, ha pasado sí. por ahí hace 8 años, pues nosotros vamos a ir mirando muy de cerca. Y en ese mientras tanto, que digamos que podemos asociar ese concepto de cómo empezasteis a trabajar con ese metaverso, ¿no? Que entrabais en uno de los englobables, ¿no? por el gentío de metaverso. Digamos que el metaverso no ha cumplido las expectativas Ni que las se cumplirá. le generaron. ¿Cómo vivís desde dentro toda esa caída? ¿Qué os asocian a ese...? ¿Cuántas olas hemos Pues, vivido? Porque es desde que que- las gafas iban a estar en el 2018 o en el 2014, el metaverso, La realidad aumentada con Pokémon Go. con Pokémon Go, o Es sea, que claro, nosotros hemos surfeado muchas olas, muchas burbujas. muchas burbujas, Sí. que nosotros sí que hemos sabido rentabilizar, porque al final volvemos a lo mismo. Nosotros vendemos, no todos los proyectos son así, ¿no? Pero hay muchos que vendemos una experiencia de marca, una experiencia tecnológica. Vendéis la esencia, que luego lo materialicéis con la tecnología que fuere. Eso es. Y entonces, nosotros al final la burbuja, pues bueno, es el que se la quiera comprar o el que la quiera vender, pero nosotros infinidad de veces hemos bajado los pies al cliente cuando nos venían con queremos hacer esto porque Mark Zuckerberg ha dicho lo otro, porque Un Perico ha metaverso dicho de lo demás peluquerías. allá. O sea, a mí nos llegaron a llamar por un metaverso de peluquería. Es que- Pero, ojo, el metaverso ha venido para quedarse y existe. Es decir, es verdad que está en construcción, pero no nos podemos engañar de que existen plataformas sociales, y no hablo de videojuegos, sino plataformas sociales como Roblox o como Fortnite, con Roblox, por ejemplo, 100 millones de usuarios diarios. No hay mayor plataforma con cobertura en jóvenes de mundo. 8 a 12 años, ni Eso. TikTok, ni Instagram, ni nada. Es decir, que no es que haya muerto y ahora no. O sea, nosotros seguimos trabajando y hemos sacado una línea enfocada a gaming para introducir a las marcas dentro de estas plataformas para conectar con la generación Z y con la generación alfa. Lo que pasa es que, como cualquier tecnología, igual que ahora estamos viendo con la inteligencia artificial, se crea un hype abismal, mucha inversión en gilipolleces. Eso al final, Mucha nota muchas de se caen, prensa. mucha nota de prensa, eso al final cae. A todo ahora hay que llamarlo inteligencia artificial, porque si no, pues pasa lo mismo con el metaverso. Pero no quiere decir que no se estén haciendo las cosas. Lo que pasa es que existía el oportunista que entró y los Como que siempre. desde el principio dijimos de esto no lo vemos, esto si lo quieres hacer de PR lo hacemos en pequeño, no lo hacemos en grande y luego lo vamos a ir construyendo para hacerlo bien. Y joder, nuestros clientes que probaron han repetido con nosotros. al final ha pasado de ser algo que se suponía que iba a ser mainstream y todos íbamos a tener las gafas en nuestra casa, a algo que se ha quedado mucho más de nicho, donde, Pero ni si- donde hay metaverso, Ni sí, siquiera. entiendo el punto, pero ni siquiera nicho. Es que Entonces, no, quiero decir, el digamos meta- que, es que ¿dónde está ahí? yo siempre lo he ¿Cuál es dicho. el estado actual metaverso? Desde 2020 yo siempre lo he dicho cuando nos llamaban expertos de metaverso, venía a dar una charla, ¿vale? Pues yo lo primero que decía, y yo creo que incluso lo he dicho aquí, en esta misma sala, de que lo del metaverso es una palabra que viene de la ciencia ficción. O sea, es una palabra que se inventa un señor que escribe una novela en los 90, ¿vale? Por lo tanto, no define ningún concepto tecnológico. Luego llega el señor Zuckerberg y hace una huida hacia adelante maravillosa y dice, venga, el metaverso, tal. Pero realmente venía a capitalizar lo que los videojuegos llevan haciendo ya 20 años, que era tener comunidades multijugador donde la gente pasa el rato jugando, socializando, conoce gente nueva, etcétera, etcétera. Y el vehículo puede ser un juego o una experiencia más social. Eso ya existía desde hacía mucho tiempo. Pero él lo quiso vender como la nueva red social del futuro. ¿Qué pasa? Que además coincide con la pandemia, donde evidentemente muchas marcas se vieron en pelotas en lo digital, de decir, hostia, se nos ha caído todo y ahora cómo interactúo con mis 5.000 empleados o con mis no sé cuántos millones de clientes, pues no tengo nada. Claro. Y nosotros además veníamos en el año 2020 de hacer una plataforma de eventos online, justamente por la pandemia. Claro. No la llamamos metaverso, no la llamamos tan originales, la llamamos plataforma de eventos online con avatares. Por el SEO. El naming no era esto, pero nos permitió hacer más de 40 eventos en un año, internacionales además,
donde la gente entraba con su avatar y tenías tu propio evento y ferias virtuales. Ahora se ha visto más y hay algunos países donde ha tenido cabida. En España, por ejemplo, no. Nos gusta mucho la cerveza, el vino, salir por la calle. Pero realmente no es algo que no tenga sentido o no funcione. Lo que pasa es que se creó como que ya todo el mundo lo iba a tener y todos en casa lo íbamos a Y que todo tener. el mundo tenía que tenerlo porque sí. Y que era útil para todo, Y en no. todos los lados, Y ese es siempre. el problema. A eso me refería con Eso no. esa expectativa de mainstream que luego se queda más en algo mucho más pequeño, Sí, concreto para pero va un- creciendo. Eso, o sea, lo bueno de las tecnologías que siempre hemos acuñado es que ninguna ha muerto, porque es que de la realidad virtual en 2016 decían lo mismo. Especialmente la gente que había hecho experiencias de marca y tal, les habían hecho una mierda y entonces pues habían tenido una mala experiencia. Decían, las putas gafas no las quiero ni ver. Eso nos lo decían a nosotros, de decir, no quiero las gafas. Y este año yo creo que hemos hecho más proyectos de VR que casi que nunca. Pero es que museística ahora hay proyectos, si vais a muchos museos, ahora hay experiencias de VR multiplayer donde tú te colocas las gafas y estás con otras personas y se está posicionando como un estándar. Sí. El museo que no lo tiene, un museo que es una mierda. Sí. Entonces, que sí que ha venido todo para quedarse, la tecnología está planteada, pero... Por que eso, al final- eso os quería preguntar yo. Nos habéis contado de dónde venimos. ¿Vale? Venimos de un mundo en el que el metaverso iba a copar todo. Ya que vosotros sois no expertos en metaverso, pero sí que estáis en este sector, ¿hacia dónde tiende el sector? Y por tanto, ¿cómo está cambiando el portfolio de productos? ¿Pero qué Porque sector? el sector, digamos, del entretenimiento virtual, Es que nosotros tenemos una la parte... hiperexperiencia en la que estáis vosotros, Nosotros ¿hacia dónde va? sea, ¿Y no- cómo cambia el portfolio de productos de Deusens, de traducciones? ¿A dónde vamos? ¿Qué vais a vendernos dentro de unos años? Deusen está dividido como en dos sectores principalmente. Tenemos el de la realidad extendida, que es todo lo que tiene que ver con realidad virtual aumentada, mixta y metaverso, ¿vale? Ahí no hay ninguna bola de cristal, o sea, da igual que lo digamos, mañana vendrá uno grande desde Estados Unidos, una pequeña mariposa soplará un poco y de repente cambiará todas las reglas del juego, ¿vale? Aquí en España, entonces no lo sabemos. Y luego está la parte de lo que estamos haciendo de entretenimiento más en puntos físicos, audiovisual, lo que es ingeniería audiovisual, pero con parte de interactivo. Y lo que estamos viendo es que realmente se demanda cada vez más entretenimiento, experiencias interactivas, y ahí general. está la hiperexperiencia, ¿no? Que va más allá de conformarnos con algo que estamos acostumbrados, sino de romper un poco. Entonces a nosotros nos da exactamente igual a dónde vaya o la XR o lo interactivo. Lo que queremos es que siempre lo que nosotros generemos dé una experiencia extra a lo que podrías hacer o vivir en cualquier otro lugar, ¿no? Digamos que entonces estáis hablando tanto de lo full digital como O en el full fondo físico. activación punto de venta Ujú. en, Sí, o showroom, en museo, argot, Tiendas. eso es. Y ahí, ¿qué tanto ha influido la evolución de la tecnología con este tema de las gafas? ¿Qué tanto no es que fuera un bluff, pero a lo mejor entró demasiado rápido o con demasiada velocidad? Porque había un momento donde, me acuerdo de las primeras gafas, donde estaban los 4 tótems, que como te salieras un poco de los 4 tótems, ya no había nada, y ten cuidado con el cable que te pegabas unos cuantos tropezones. De eso a lo que son hoy las gafas. Pues mira, te sorprenderías porque es que con las Apple Vision Pro, las de Apple, que son una puta Bomba. locura, pues también oyes la misma queja. "Oh, es que pesa mucho, es que esto no sé qué, tal cual". O sea, que al final la tecnología entonces era maravillosa para el momento, y lo era, y el que le veía que pegas al cable, sinceramente, no era, vamos a decir, cliente objetivo. Porque luego han pasado 10 años y sí, ahora las gafas han mejorado un montón y sigues encontrando los mismos detractores, pero evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Grandes corporaciones están montando divisiones de XR para tenerlo ya in-house, ya ni siquiera subcontratan. Estamos hablando de grandes compañías aquí en España y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se ha convertido en algo estratégico. Entonces, esto obviamente no es para todo el mundo, no se plantea, pero el que crea que esto ha muerto y más, no, lo que ha muerto es la gilipollez, pero lo que tiene sentido y más, se está invirtiendo muchísimo, pero muchísimo dinero. Y en ese devenir del mercado, en esos 11 años que habéis contado de forma velada, pasáis de facturar 3.000 euros a, bueno, de empezar con 3.000 eurillos el primer proyecto, a que ahora vuestro ticket, me imagino que estará lejos de esos 3.000 euros. La facturación pasa de 80.000 a algo un poquito más superior. Y lo mismo con el equipo. Pasáis de ser 3, pipiolos que no tienen ni idea de nada, ahora sois 35 y os habéis cambiado de oficina. ¿Cómo se vive ese cambio?
vértigo. O sea, hay un punto, obviamente, de... Creemos que estamos haciendo las cosas bien, que llevamos mucho tiempo haciéndolo. Además, siempre hemos crecido con fondos propios. Nunca hemos vivido un duro a nada, ni siquiera un banco. Lo sabes perfectamente. Por ahí, lo saben perfectamente. Por eso ha venido. Entonces, hemos hecho las cosas muy bien y la cosa es que ahí está habiendo unos movimientos en el mercado que nos han dejado un hueco que nosotros, pisando el acelerador, sabemos que podemos colocarnos donde lo estamos viendo y el mercado nos está acompañando y empujando por ahí, pero obviamente da mucho vértigo porque yo creo que nos pasa mucho desde Aragón que a veces tenemos pues la boina un poco preta y a mí pues lo pienso y creo que al principio nosotros también la teníamos. Hemos empezado un poco a crecer, construir y crear conforme hemos ido aflojando un poco esa boina. Yo creo que todavía la tenemos y tenemos todavía un poquito de miedo de lanzarse un poco al vacío, de plantearlo, pero los grandes proyectos nacen porque te lo empiezas a creer, ¿no? Y nosotros lo empezamos a creer cuando veíamos a 4 mataos sin absolutamente nada, que vendían proyectos por 100.000, 200.000 euros y decíamos, si nosotros que llevamos en ese momento 5, 6, 7 años con todo esto construido, con todas estas marcas detrás, con este portfolio, ¿por qué nosotros tenemos este ticket y estas empresas que acaban de salir y están en este Que no tienen ni ecosistema de puta innovación? idea y que son unos vendehumos. Zaragoza estaban en... Bueno, sí, Madrid, en Madrid, Barcelona, Valencia, sí, eso sí, eso pasa un poco, pero también, o sea, por ser honestos con nosotros mismos, ha sido muy paulatino. Es decir, al final, es que creo que somos muy honestos, lo que dice Álvaro de la boina rosca puede ser, pero también es verdad que somos tremendamente honestos con nosotros mismos. Entonces, sí, nosotros hemos intentado siempre jugar un poco en la liga que queríamos y dar un paso detrás del otro, pero de forma muy segura. Entonces, claro, eso de repente empieza a ser exponencial. Es decir, al principio cuesta mucho, pero en los últimos 3 años hemos pillado una inercia que para nosotros ha sido muy natural, pero que, claro, vista desde fuera, Da vértigo. dicen, hostia, sois ahora Qué la polla velocidad. de guays, pero... ¿Qué tanta esa exponencialidad tiene que ver con repetición de marcas y apertura? El otro día estábamos en el sí hablábamos con Somos Experiences como partners, con esa apertura también hacia partners que os van, me imagino que os abren mucho más mercado y mucho más alcance, y que tanto es de nuevo cliente que va por boca a boca. Es 50-50. O sea, básicamente nosotros no tenemos un producto tipo SaaS que tenga una recurrencia. Lo que nosotros tenemos son clientes que repiten porque damos un servicio pues, premium y están contentos. Y entonces cuando tienen un nuevo lanzamiento, un nuevo planteamiento en una feria, dicen, Nos hey, llaman. Dicen, tengo esto nuevo, me gustaría ver cómo lo podemos explorar. Y luego está la parte del canal, como bien indicas, que tenemos muy buenos partners que te abren la puerta, en vez de tener un único proyecto en el año o dos, pues tienes un montón más y entonces puedes trabajar con ellos y con una relación de confianza. Entonces hemos hecho una estrategia de canal que nos ha ayudado un poco a construir y Sí, a a crecer llegar más juntos. O sea, lejos. es lo que hablamos al principio, ¿no? Que al final esta parte del win-win siempre la hemos Pero visto. fundamentalmente, o sea, para mí la exponencialidad viene de 2 conceptos clave. Uno, el portfolio, es decir, una marca más potente pues te permite entrar en otra marca más potente y así de forma continua. Y luego también el dinero en el banco. Es decir, cuando tienes pasta en el banco y también puedes apostar un poco más e ir a proyectos más grandes y decir, hostia, pues mi propuesta en vez de ir a jugar a lo seguro, a un budget que sé que a lo mejor al cliente le duele menos, voy a hacer una propuesta más ambiciosa, más tocha, que sé que va a ser más difícil de vender porque le va a costar a lo mejor más fraccionar esa pasta, pero que creo que puede ser diferencial. Entonces, cuando tienes pasta en el banco, dices, va, en esta me la juego, en esta voy a apostar. Y eso también te hace subir de escalón. También me imagino que la pasta en el banco te permite experimentar internamente para poder decir en el próximo proyecto de este estilo podemos irnos un poco más allá, que ya no tienes que estar pagando las facturas como el primer caso. Nosotros tuvimos mucha suerte con la pandemia porque fue un momento pues, muy complicado personal para todo el mundo, pero es verdad que nosotros no es que por estar en el sector en el que estábamos nos fue bien, sino realmente nos pilló con un proyecto que no le afectaba a la pandemia, que nos pagaba mes a mes parte de los gastos que teníamos. Y entonces cuando se va toda la mierda y el 25% de nuestras facturaciones son eventos físicos, decimos, ¿qué narices hacemos? Claro. Y desde entonces cuando empezamos a ver las plataformas de eventos que habían desarrollado otros, intentamos hablar con ellos y claro, estaban con un boom, todo el mundo escribiéndole y no hacían caso y no podíamos dar servicio a nuestros clientes, dijimos, pues bueno, pues nos montamos nuestra plataforma.
Y entonces invertimos y pusimos pasta durante 3 meses en desarrollar nuestra propia plataforma y empezamos a competir a nivel internacional con otras 2 que existían antes que nosotros porque no había nada más. Y eso se permitió justamente porque teníamos recursos y porque fuimos un poco locos, entre comillas, en el buen sentido, de lanzarnos y apostar. Y en este camino, un poco echando la vista atrás, ¿no? Cometéis la locura de contratar a un programador, hacéis esta locura, por ejemplo, de la plataforma, hacéis la locura de tener dinero y entonces jugaros a proyectos más grandes, y esos pequeños puntos de inflexión hacen que ese crecimiento al final sea más exponencial. ¿Qué otras pequeñas locuras diríais que han sido claves en que estéis cogiendo esta velocidad? Yo creo que lo que nos ha ayudado mucho tanto a Álvaro como a mí es que de vez en cuando hacemos un parón. Decidimos entrar en un ecosistema de innovación nuevo, hemos entrado en diferentes ecosistemas, tiramos un poco el freno de mano, nos empezamos a tirar de estar 2 semanas viviendo juntos, lo que sea, Discutiendo todos los días. sufriendo todos los días, aguantándonos y discutiendo un huevo, tirando todo el modelo que tenemos hasta ahora y redefiniendo cuál es el plan de siguiente futuro. paso. Entonces, cada vez que hemos hecho eso, siempre se ha visto un poco las gráficas que tenemos de crecimiento, que es como que tenemos un crecimiento muy alto, siguiente año es como que lo estabilizamos, nos volvemos a cansar, volvemos a redefinir y es entonces cuando hacemos o ese año o al siguiente un salto grande. Ha hecho locuras. Eso es lo más sensato que puede hacer cualquier empresario en realidad. Claro, pues es que Pero locuras... convivir contigo 2 semanas es una puta locura para Le mí. dijo la sartén al cazo. Venga, dale. No, o sea, pero de locuras es que realmente es de verdad, la señal de identidad, pero no porque lo busquemos ni porque nos creamos más listos que nadie, sino porque es que empezamos un sector que no existía y aún yo sigo teniendo la sensación de que seguimos en un sector que no existe, que es hacer soluciones que nos inventamos prácticamente todos los días, tecnológicas, para marcas que no son tecnológicas, que son de cualquier otra cosa, y que tú lo que tienes que enamorar es a la persona que tienes delante, entender cuáles son sus pains y decir, pues es que te lo voy a hacer, tus pains te los voy a convertir en solución visualmente con la tecnología 1, 2, 3, 4, 5, la que toque en ese momento. Y eso, hostia, es que eso no para. Eso Y es ojo que continuo. igual lo has vendido y lo que has vendido luego no es viable. Pero O siempre... no lo ha entendido. O no lo has entendido. Que te ha comprado otra cosa, que eso también nos pasa. Otra cosa. Sí, eso pasa, eso nos pasa. Eso. Pero la parte buena que tiene siempre Deusens es que ha asumido, es decir, al final nosotros nos dedicamos a crear cosas nuevas siempre. Eso es. Entonces hay proyectos que son palmada de dinero absoluta, Sí. porque la has cagado, has hecho un primer planteamiento, pero que no vamos a dejar nunca colgado a un cliente, porque al final nos debemos al cliente. Entonces nos dejamos la piel. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de realidad mixta multiplayer en un fabricante de gafas que no está muy preparado para eso, y el proyecto que nos ha costado el doble de lo que se ha facturado y hemos invertido mucho dinero, pero bueno, nos lo quedamos como un concepto de I+D y luego al siguiente pues ya recuperaremos. Entonces, al final es que no estamos vendiendo un estándar ni un producto que ya exista, lo tenemos fabricado y lo sacamos como churros, sino es que cada día tienes que reinventar la puñetera rueda. Sí. Y encima que estás con un presupuesto cerrado, que si el alcance no ha cambiado, tú al cliente no le puedes repercutir absolutamente nada. Entonces eso, tienes 2 opciones, o ser un ñapa así esto, o hacer lo que hacemos nosotros, que es nunca dejamos un cadáver, que es otra cosa que nos identifica. Nunca la hayamos cagado, da igual. Al cliente siempre se lleva algo que mínimamente esté medio contento. Y ahí también, ahí veo otro reto y es mundo creativo por 2, es decir, me invento la solución a nivel conceptual y me invento con qué combinación de tecnologías permite esa solución. Y ahora eso lo desarrolla un equipo tecnológico que normalmente el mundo del desarrollo no es que está un poco reñido con la parte creativa. No con lo creativo, sino con lo estético. Que es por donde vas. Por lo plástico. No solo plástico, sino estético y creativo de una cosa es desarrollar y otra cosa es ir construyendo la solución. Esa energía que transmitís vosotros, ¿cómo se la enchufáis a un equipo de 30 y tantos? No, pero te cuento, es que esto es maravilloso. La plataforma que os decíamos de eventos online nos ayudó a desarrollarlo un tío que estaba estudiando en la Universidad de San Jorge y sus 2 trabajos finales de carrera eran de la Universidad de San Jorge, sigue con nosotros, que es maravilloso, y con el que ahora tenemos muy buena amistad. Y el tío, pues le impregnamos con esa puta locura de decir, bueno, aquí estamos compitiendo contra otra plataforma que tiene 30 ingenieros, pero nosotros somos mejores. Podemos, ¿no? Y joder, al final se puso al mismo nivel un puto desarrollador que estaba encima estudiando que 30 puñeteros ingenieros porque estaba igual de pirado y porque sabía que construyendo íbamos a construirlo. Y esto es algo
que seguimos impregnando, lo que pasa que es verdad que ahora que empezamos a ser 30 y pico, no se le puede dedicar el mismo tiempo A cada cosa. a cada cosa. Entonces, empiezan a existir perfiles Figuras es- intermedias que están igual de chalaos. Vale. que son los que se encargan de impregnar esa puta locura a todos los niveles de la Y compañía. más a más, y por romper una lanza a favor de todo nuestro equipo, es que para lo bueno o para lo malo, o sea, con la locura que llevamos siempre, se ve muy rápido el que le va ese barro y el que no. Entonces, claro, dentro de los perfiles técnicos tienes de todo. Tienes el tipo funcionario que solo quiere picar un CRM hecho en los años 80 y que está en una consultora muy gorda y que a Sin las decir 5 se le nombres. cae el boli y se va corriendo a su casa. O tienes desarrolladores, programadores, artistas 3D que son unos chalaos y que les mola mucho los Hay que generalmente. juntarse con gente perturbada. Pero Si es no, que no estaríamos aquí. suele ser los Sí. que les gustan los videojuegos, los que han querido desarrollar videojuegos, que al final pescamos mucho de esta gente, que claro, tienen taritas, tienen cosas. Y, A ver, nosotros también tenemos por taritas eso, y cosas, por o eso sea lo que digo. No estáis como para elegir. Nos ¿no? hemos juntado mucha gente con muchas Sí, taras, sí, pero no hay dentro de que uno, cada no hay tiene uno su- normal. El Nosotros los equilibrio está primeros. en el desequilibrio. ¿no? Exacto. Entonces, Sí. pero la cosa es que hay mucho respeto y se ha construido un ambiente muy bueno. O sea, Maravilloso. lo que más nos gusta de la puta empresa es que es maravillosa. Es decir, tú entras y cada uno es raro de cojones. Sí. Pero es una rareza Pero tan bonita. aporta su rareza Sí, a que la empresa siga y crezca. totalmente. Aunque sea con chistes malos, que no os podéis imaginar que hay dos que hacen unos chistes de mierda que Sí, te, todo que te dan el ganas a unos dioses de hacerlo. ¡Oh! Y en ese proceso vital, ¿cómo habéis cambiado vosotros, para bien, para mal? ¿Y cómo ha evolucionado vuestra relación Entre nosotros. entre vosotros? Entre nosotros. Luego, si me queréis contar con vuestras parejas, pues no hay problema. Pero vamos, empezamos por vosotros, que así os lo decís como Pues- hay una carta para ti, pues más cerca difícil. A ver, ¿cómo hemos evolucionado nosotros particularmente? Pues volvemos a lo mismo. Es que, joder, son 10, casi 11 años ya que a mí se me han pasado echando viruta. ¿Y en qué has mejorado y en qué dices, pues esto Buah, ¿en qué sí que es otra tarita que tengo en la mochila? Joder, ¿en qué he mejorado mucho? Yo creo que en empatía. Porque yo creo que una tarea que tenía pendiente que no lo sabía y a base de, sobre todo, tratar mucho con clientes, intentar entenderlos realmente, pero no por el hecho de les quiero vender la moto y tal, sino por realmente dar un mejor servicio. Descifrar el problema y que encaje lo que plantees. Eso es, yo creo o enfrentarte a problemas, ¿no? Sobre todo ya no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Este cliente algo está pasando y yo no lo he sabido hacer bien o no lo he sabido leer. Joder, pues a lo mejor tengo que mirar hacia adentro y decir, ¿por qué? Porque a lo mejor es una cosa mía, ¿no? Que no he dicho las cosas como tenía que decirlas. Entonces, yo creo que ahí es de lo que más ha evolucionado. Pero vamos, volvemos a lo mismo, de 22 años ahora que tengo 33. Pues es que yo creo que mejoró en todo, si no malo. Bueno, Pero alguna vamos, tarada ha salido por ahí. hombre, sí. Dale. Siempre. No sé, o sea, para mí yo creo que lo más bonito que hemos construido juntos ha sido que realmente tenemos un equipo que nos acompaña y locura, o sea, nosotros tenemos rotación cero, o sea, eso es maravilloso. O sea, cuando además nos preguntan, pero no tenéis problemas con talento, ese tipo de cosas, no, es más, hemos tenido gente de Barcelona, hemos tenido gente de Andalucía, De hemos Soria. tenido de Madrid, tenemos 2 o 3 ya, ahora uno de Valencia, y encima no se van. Entonces, construir eso a mí me hace muy feliz, es decir, porque cuando empiezas a tú tienes una visión, o nosotros construimos esta visión y luego tienes gente que te acompaña, que encima la amplifica, que encima aporta cosas que además son más valiosas, porque al final hay gente súper competente que tenemos y encima están felices con lo que están haciendo y de repente mañana decimos así de forma informal quién se viene a comer y salen 20, que no todos están en Zaragoza, pero 20 de repente dicen, hostias, pues sí, me apetece comer y que un viernes al mediodía, después de trabajar, te apetezca estar con tus compañeros. En vez de irte a tu puta casa, como deberíamos de hacerlo, es porque algo se Hemos está hecho construyendo bien. Entonces, no sé si nosotros o todo lo que hemos construido, la verdad que está pues genial porque al final se construye entre todos, ¿no? Y que yo creo que hay una clave entre nosotros que ha sido que nosotros no nos juntamos por ser amigos, sino todo lo contrario, no nos llevamos nada bien y nos encontramos en la carrera cuando respectivamente habíamos acabado asqueados del resto de compañeros de clase con los que habíamos trabajado. Bueno, yo no acabé asqueado, pero Eso hice. tú acabaste más asqueado. Bueno, y al final dijimos, coño, pues no me caerá bien, pero este chaval hace las cosas como yo creo que hay que hacerlas y como yo también pienso que se deben hacer. Entonces, Y de ese inicio, ¿cómo evoluciona vuestra relación?
Pues Es, igual, me sigue cayendo igual. Igual de mal. Igual de mal. es complicado porque Álvaro y yo hemos tenido una evolución en la que al principio pues, nos respetábamos profesionalmente, luego surgió la amistad y luego yo creo que sí que es verdad que yo siempre digo que tengo como dos parejas y Dos matrimonios. dos matrimonios, ¿no? Que es con mi mujer y con Álvaro. Y es verdad que además con Álvaro no tengo que endulzar ciertas cosas cuando las quiero decir, porque le puedo decir las has cagado aquí, y a mi mujer para decirle pues doy un poco más de rodeo por si acaso. Y es verdad que sí que nos pasa ahora a Álvaro y a mí que la parte personal quizás se aparta un poco más, no dedicamos tanto tiempo porque tenemos un problema. Y ahora es que la tara es que cuando nos vemos es hablar de trabajo. Sí, siempre. Entonces es muy complicado desconectar porque siempre le empiezas a dar un poco a la cabeza. Pero es un poco esa curva que hemos ido teniendo de cómo dos personas, pues que no tienen una afinidad personal, sí que la tienen profesionalmente. Y no es porque pensásemos lo mismo profesionalmente, pero sí que veíamos la vida con esfuerzo, con trabajo, con maneras de construir y de plantear. Se juntan, parece que medio funciona. Y poco a poco se construye un equipo que refuerza pues, la tara de uno, la tara de otro y a seguir. Pero eso no ha cambiado, es decir, eso es la parte buena. Y yo creo que también lo difícil, que es que eso no ha cambiado. Seguimos valorando el esfuerzo, la constancia, las ganas, siempre o sea, siempre hemos antepuesto el bien común de la empresa a nuestro bien particular, nuestro fin particular, nuestro ego, Tem- siempre. Temas importantes y recomendación que damos aquí, por ejemplo, charlas que todos los emprendedores damos. Una norma que nosotros siempre nos pusimos es que las charlas no las cobramos nosotros, las cobra la empresa y se queda el dinero en la empresa. Es decir, la cosa es no desalinear los intereses Eso es. para remar todos en la misma dirección. Eso Entonces, es. eso con cualquier cosa. Es decir, al final cobramos lo mismo, hacemos lo mismo, todo lo que se genera muy bien, pero va a la misma saca, es para pagar la salida de este, plantearlo, es decir, se alinean los intereses y tenemos que construir para que nos vaya bien con los intereses alineados. Eso siempre es como el ideal, pero rascando un poco, empezasteis 3, Ujú. nos comentabas que ese primer empleado ahora también es socio, Ujú. pero entiendo que sois los dos los que tiráis del carro principalmente. Ese tercero sigue estando, no está, Sí. está en la toma de decisiones. Si no, al final sois dos. Ahí la toma de decisiones es a veces complicada. Sí, pero no es así. No. Es decir, por contextualizar. Es decir, Contextualizando un empezamos poco. 3, ese tercero, al segundo año o tercer año más o menos, se dio cuenta de que la parte creativa le gustaba, pero la parte empresarial no le llenaba. Tan simple como eso. Digo, esto no me hace feliz, no me llena y ya está. Y a día de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos, porque con él sí tenía una afinidad personal desde el colegio y acabamos todos de una forma maravillosa. Perfecto. Y este tercer socio, que es Alejandro, a él fue un poco a la inversa, en el sentido de fue nuestro primer empleado, ha sido y es la persona más fiel, más comprometida, más trabajadora, más todo, es decir, toda su familia, todo su entorno familiar le decía, ¿qué coño haces ahí? Con Si esto sí. podrías estar trabajando en cualquier... Si perdía dinero, Gran empresa. perdía dinero, o sea, era un informático con una nota en un ISAR del copón y perdía dinero trabajando con nosotros al principio. Era el tercero de su promoción, si mal no me recuerdo. acuerdo, el pero segundo, era, el tercero, era un o sea, puto coco. No, o sea, nosotros lo que hemos dividido de Oceans de una forma, o sea, hay una parte societaria que tiene su espacio y es la parte societaria y luego está la parte operativa. Y en la Eso parte es. operativa cada uno tiene su vertical y su planteamiento. Alejandro, por ejemplo, lleva toda la parte de desarrollo y ahí es que es su feudo. Y Álvaro y yo tenemos nuestro propio feudos y demás. Entonces hay una parte operativa que eso se divide en base un poco a las competencias de cada uno Eso es. y luego hay una parte societaria que aquí da igual el porcentaje que tenga cada uno, Mm. nos damos las hostias igual. Y aparte la idea es todos tenemos que estar de acuerdo con la decisión que tomamos, pero no, esto no va en plan de porcentajes, a ver dónde está el voto que sea mayoritario, es nos sentimos cómodos remando los tres esta En esa dirección. dirección, sí. Y si hay que ceder un poco en todo, lo que construimos es que estemos todos cómodos en esa decisión. O sea, porque si no, uno va a salir frustrado, va a haber no sé Suena qué. utópico, porque yo sé que suena a canción No, es de fuego y hielo, pero, Para mí es el ideal de pero cómo es que en tiene nuestro funcionar caso una empresa, si no, ha sido así. Pero es que aparte nosotros siempre lo contamos, ¿no? De que yo hace poco también hice una charla de emprendimiento donde digo siempre que quizás la relación que tenemos societaria ahora es muy sana porque hemos crecido profesionalmente los tres. Sí. Fue el primer trabajo de Alejandro, el primer trabajo de Álvaro y el primer trabajo de Álvaro. Entonces, hemos construido algo que cuando lo hemos replicado con nuevos socios en otras aventuras que hemos tenido, pues quizás no funciona exactamente igual y hay otra serie de mecanismos y demás, pero es que la relación societaria que tiene Deucent es maravillosa y probablemente sea irrepetible para nosotros
porque hemos crecido juntos, profesionalmente, personalmente, desde los 21 años hasta Y ahora. luego yo creo que hay un par de máximas que yo creo que también nos han funcionado muy bien, que son, uno, responsabilidad y sacrificio, y también coco. Y me explico, es decir, cuando uno ha tenido una iniciativa y el otro no la ha visto del todo claro, siempre se ha confiado porque, uno, siempre se ha visto que ese salto al vacío había paracaídas, ¿vale? Aunque fuera pequeñito y estuviera escondido, pero nunca nos hemos tirado de una manera A lo loco. completamente desmedida. Y Espérate que te segundo, proponga una cosa. y segundo, luego está eso, la responsabilidad, el trabajo y tal, que sabemos que esa persona que lo empuja y tal, lo va a hacer así. Y siempre ha sido así. Entonces, ha habido también unos votos de confianza muchas veces que han ido a decir, bueno, sé que si esto no sale bien, no, uno, no nos va a llevar a la tumba, y dos, tú te vas a dejar los cojonacos en que esto por lo menos O no sí, nos o sí. salga a pagar, ¿sabes? Que sea por lo menos más o menos lo comido por lo servido. Y hasta hoy. ¿Y habéis planteado o tenéis abierto ese espacio de Stock Options, Phantom, etcétera? No, a día de hoy no. A ver, Sois ya los tres, como está no hay- estructurado, pero no hay... No hay un plan de carrera que tú defines y lo plantees porque tampoco lo tuvimos con Alejandro, o sea, no lo queremos hacer encorsetado, o sea, no quiere decir que nadie no pueda generarlo porque al final lo que se vio en un socio que le das es por meritocracia, es que realmente estaba trabajando como socio, no estaba trabajando como un empleado, entonces no es que fuese toma, te lo regalo y te preparo un plan de no sé qué, es decirle, ¿cómo no te voy a querer y te voy a poner al teóricamente mismo nivel que yo en lo que es la sociedad, si realmente estás trabajando como tal, estás trabajando lo mismo, estás planteando? Entonces, esto puede volver a surgir, pero claro, hay que cumplir mucho y claro, es mucho más fácil, entre comillas, hacerlo en el año 2014. Ahí está, Cuando eso erais me tres, refiero. que ahora que sois Claro, 35. y claro, y no es lo mismo cuando no había nada que ahora con lo que hay. Entonces, lo que siempre estamos abiertos, que es un poco lo que quiere decir Álvaro, es a hacer nuevas aventuras con personas, bien sean empleados o bien sean terceros, que aparezcan y tal, y decir, hostia, ¿por qué no crear más cosas juntos? En eso, todo lo contrario, estamos full abiertos, pero es verdad que los que estamos ahora, aunque sea simplemente por el nivel de compenetración, toma de decisión y tal, es complicado. Y en esas aventuras juntos, ¿cómo os planteáis el crecimiento de Deusens? Porque tenéis unas cifras para el entorno M&A, que lo comentamos un poquito allí, que ya empezáis a ser jugosos. Entonces es un crecimiento en el que sois parte de un barco más grande, vais a incorporar gente al barco, vais a diversificar alguna línea de negocio. ¿Cómo se plantea el escenario? Esto no lo deberíamos decir, pero ya se nos han acercado. Y hemos tenido oportunidades y encima oportunidades. Esto es algo que además hemos contado a toda la plantilla porque es algo que tiene que ser público y ya ha sucedido. Pero dijimos que no. Y era goloso, ¿eh? Porque era goloso. O sea, no nos dejaba en casa, pero era goloso. La cosa es que es verdad que nosotros al final tenemos una visión 7 bit da. que era goloso. Vamos a contar aquí los Era Estaba goloso. bien, estaba bien. estaba bien. La cosa es que nosotros, una de las 9. Una de las cosas por las que dijimos que no es porque todavía somos muy jóvenes, tenemos mucho que demostrar y hemos construido algo que, joder, ha costado mucho. Es decir, hubo una reflexión en la que dijimos de, vale, llegamos a esto, llegamos a este punto, pero luego, ¿qué pasa en esta nueva integración o planteamiento que nos están haciendo en 5 años o lo que sea? Nos conocemos todos, somos culos inquietos. Puede que nos funcionemos en el nuevo lugar o puede que construyamos algo nuevo. ¿Qué nos vamos a tirar? ¿Otros 11 años para llegar al punto en el que teníamos ahora? Digo, si tenemos ahora el barco bien construido Para emprender nuevas aventuras. O sea, va más por, de los 3 puntos que has dicho, de opciones, va más por meternos en nuevos caldos, nuevos negocios, nuevos sectores, sobre todo un sector que además es un poco con el que comenzó todo esto, que era el del entretenimiento, la parte como más Pensaba que me ligada. ibas a decir traducción. Pero... Ojo, No, ojo que yo lo sigo viendo. Sí, ojo que ahora está candente, ¿verdad? Porque Joder, ChatGPT ChatGPT no hace una mierda. No, pero eso sí que nos apetece, porque además es eso, es como una nueva aventura o etapa, yo lo veo un poco así, que se nos abre por delante de decir, joder, estamos muy bien posicionados en el sector del marketing y la publicidad con lo que ya hacemos. Tenemos caja, tenemos buenos compañeros de viaje además que ahora nos quieren acompañar a nuevos sitios. Y joder, pues en el sector del entretenimiento, por ejemplo, y la tecnología, ahí vemos mucho caldo y mucho melón. Y además es que nos apetece también. Yo creo que eso Se verán, habrá cositas, Sí, pero habrá. las veréis en unos meses. se vienen cositas. Se vienen cositas. Rascando un poco en esa respuesta con el contexto que decía Sergio, ese ir acompañados es
cada uno por su lado, es integrándose pero sin perder la esencia. Ya habéis dicho evidentemente que absorción ni de coña, y está bien porque siempre lo hemos hablado muchas veces, Sergio, esas decisiones hay que tenerlas claras. De ahí, alguna vez debatíamos, y si alguna vez nos quieren comprar Zebra, y cada uno decía una cosa diferente, y eso es interesante el debate ahí. Vosotros lo tenéis claro. ¿Cuál sería qué mecanismos estáis viendo? ¿Estáis viendo más simplemente que un fondo invierta y No, da es más que caja? No, más por nuestra cuenta. Es que más por nuestra cuenta, Sí, porque o sí, como somos Deusen empresarios. solos, es que independientes. tenemos medios ahora mismo para reinvertir en ciertas cosas que estamos viendo que van a apuntalar lo que ya estamos haciendo en el día a día de Deusens y van a reforzar con satélites que van a reforzar al equipo y van a plantearlo, y es más una cosa de lo que os decíamos antes, ¿no? Hemos encontrado un hueco que de repente apareció en el mercado, Ya por ello. que nadie de Había momento está cubierto. llenando. Está habiendo algunos movimientos en España que también eran imprevistos, igual que nosotros, que hemos aparecido así como un champiñón así. Sí. Porque siempre hemos estado ahí, se nos conocía, pero de repente ese champiñón de repente ha dicho, pero, y estamos en eso. Sí, es más, encontrar, o sea, nuestro modelo, el que nos gusta y creo que podemos aportar es que esté de alguna manera relacionado con lo que podemos producir, pero no por nada, sino porque nos gusta meternos un poco en cosas que podemos entender, ¿no? Y que tiene sentido para nuestra estructura actual y nuestros medios actuales. Y luego encontrar al compañero de viaje correcto, que ese sí viene con la información que nosotros no tenemos, en un mercado que no tenemos ni puta idea, pero que nos dicen, no, esto va así, esto va así, esto va así, y decimos, ah, coño. Pues eso Que por ahí mola. se puede. Que por ahí se puede, efectivamente, que por ahí cabe. Entonces eso es un poco el modelo que nos mola. Pues en esa parte, esto es más curiosidad personal y que creo que tiene que ver un poco con lo que decías de ir desenroscando La la boina, boina. ¿Y tú eres soriano? Y yo soy soriano, que más o menos solemos tener también la boina ahí bien apretada. ¿Cómo termináis y cómo es eso de hacer un proyecto en Oriente Medio? Porque una cosa es grandes marcas, corporates, pero siempre, bueno, España, Europa, bien, pero Oriente Medio ya es Es otra, sí, son, es otro son muy es otro cansinos, universo. Son muy cansinos. Son muy cansinos. Muy cansinos. Sí, a ver, la realidad es que sí hemos hecho varios proyectos para Emiratos Árabes Unidos y para joder, el que estamos haciendo ahora, que se me ha ido la olla. Emiratos y Arabia Saudí, no nos salía. Y Qatar, son los tres países que hemos tocado, sí. Pero es verdad que ha sido siempre con partners españoles que tienen presencia en el país y que han traccionado un poco el proyecto y la venta. Entonces sí que es verdad que te enfrentas a la parte del proceso productivo donde, insisto, son muy pesados, cambian de tercio muchísimo. Los domingos son un día laboral. Claro, los domingos son un día laboral, el viernes no. Tardan, bueno, el Ramadán, por ejemplo, te para el país entero, luego tienes otro periodo también estival para ellos, poco antes del verano, que también te paran todo esto, y es complicado, y a veces mandas un mail y te contestan al mes, con cosas de estas. Pero bueno, Esta venta ha sido por canal, ¿no? Como decís antes, canal, tengo un partner. De forma directa sí que hemos presupuestado mucho, pero son clientes muy complicados, propuestas que tú lanzas, de repente crees que están muertas, te vuelven a los 6 meses. Sí. Por cómo se comporta cliente y mercado, ¿no? Sí. Y que nunca sabes, porque te tiran muchas flores todo el rato. Sí. El precio nunca parece un problema de ningún tipo, que dices, bueno, me cuadra porque están enterrados en petrodólares, pero luego sí. Y luego dicen, no, pues esto pues no te voy a pagar, o esto me lo quitas, o te cambian de tercio según les da la gana. Sí que es verdad que cada vez que hemos trabajado con ellos, lo que sí que hemos visto es que para ellos el producto, la calidad, es algo que es a tope de gama, y eso mola. O sea, eso para son exigentes. Para Deusens son exigentes, es el cliente ideal porque podéis ir en a ese tope de sentido gama, sí, porque cuando van a tope de gama, pues claro, pues está muy bien, obviamente. Mola, sí. Porque le puedes dedicar muchas horas y el resultado final pues es la hostia. Mimo, sí, que a veces que nos contratan el Panda y de vez en cuando un Ferrari está muy bien. Correcto. Y ahí os quería preguntar, ¿y veis la sede de Deusens 100% en Zaragoza, donde seguís creciendo en gente? ¿O vais a abrir una subsede en Dubái o en Eso LA? fue en Dubái donde estuvimos a punto de mandarte. Sí, casi. De mandarte me encanta. Sí, es que fue un poco así. En una jaula y un lazo, ¿no? en una caja. Sí, nos lo estuvimos planteando, ¿eh? O sea, el tema de la internacionalización es muy complicado. Es jodido. Es muy complicado, entonces hemos planteado 1000 millones de veces uno de los socios mudarse, porque es muy complicado
Contratar a Abrir alguien, mercado fuera. llevarlos, muy Sí, complicado. Abrir mercado con alguien que no sea el socio Sí. es un pequeño tiro en el pie casi siempre. Sí. Pero también es casi la única manera. Si Sí. no mandas a... No, por eso, o lo Ah, haces con vale, el sí. socio, Ah, sí, sí, si claro, no lo sí. haces con el socio, es un Sí, pequeño tiro en el pie. el tema estábamos dispuestos, pero luego al final vimos determinados inputs que dijimos, es que no es garantía, es que en Dubái, por ejemplo, todo lo que veíamos era mínimo, primero tienes que tener un socio de allí, si no, olvídate. No puedes, Si no, legalmente no si puedes. no, para empezar, es que legalmente no puedes, y segundo es que no te va a contratar nadie. Y segundo es, aunque tengas el socio y tal igual, te puedes pegar 2 años, 3 años sin ver una. Entonces, claro, tienes que quemar mucha gasolina. Entonces, Sí. De momento el siguiente punto es una pequeña delegación que vamos a montar en Valencia, que también tiene mucho talento y también se está convirtiendo en una ciudad con muchísima innovación y muchísimo emprendimiento. Entonces vamos a meter ahí una banderita. Además, casualmente tenemos Madrid, Barcelona, Zaragoza, tenemos mucho cliente y nos falta Cautor Valencia. Tiene playita también y buen clima, así que... Me voy yo además. Así que sí, la Sí, disfrutaré. pero- Buen arroz. a nivel Álvaro- productivo, la sede en Zaragoza, a no ser que cambie por el motivo que sea, pero en principio siempre va a estar aquí. No por una cuestión nostálgica necesariamente, sino porque realmente es una ciudad que es fantástica en cuanto a todo. En cuanto a, bueno, no voy a decir obviedades, pero la situación, el tamaño, en fin, Talento. el talento, estamos de aquí, somos de aquí. Si te mudas tú, ¿no? O sea, de Tarragona que estás ahora, te mudas a Valencia, indefinido. que Eso este ya está depende, eso exiliado. depende de mi mujer. O Eso sea, te iba a no decir, decide- ¿esa Yo dónde me fui quería a ir para? Tarragona por mi mujer, me voy a Valencia por mi mujer, así que pregúntale a ella. Si es No, indefinido, ¿no? me lo vas a contar tú. ¿Cómo ha sido esa conversación? O sea, ella ha sido la que ha decidido que Deusens, entiéndeme, ¿eh? No, Se no, mueve a no, Valencia. para nada. Lo que pasa que es verdad, Estratégicamente justo se encaja. esa es la parte de estrategia. Hay que verle el punto, o sea, es muy complicado al final. Emprender y tener una relación es muy complicado. O sea, ya lo sabéis, todo lo que ha emprendido es tener eso, pues es complicado. complicado. Entonces, sucede que profesionalmente pues yo he recibido mucho apoyo muchos años y hay un momento en el que ella decide que quiere formarse en otra ciudad, que en este caso es Tarragona, y era el momento que me tocaba a mí, yo acojonado, pero ¿cómo me voy a ir de la oficina? Que sí que teletrabajo, pero sé que todo se va a caer, que es que todo se va a hundir. Ese año crecimos un huevo. Y entonces dije, bueno, pues tampoco soy tan No necesario. soy necesario. Exacto, tampoco soy tan Me necesario. voy más lejos, a ver. Exacto. Hombre, es verdad que justo la pandemia allana Ayudó. mucho el camino en todos los sentidos Sí, en esto, sí, sí. porque ya veníamos de una inercia que- que ya fue, pues bueno, pues Sí. te vas a Tarragona, Pues me voy. pues bueno, pues estás más o menos cerca, pues bueno. Y es verdad que en Tarragona, a nivel personal muy bien, porque tiene un clima maravilloso, este calor de aquí pues no lo tenemos. Pero hablan raro, Hablan raro, pero bueno, pero se está muy bien. A mí me encanta Tarragona, no me iría, pero me tengo que volver a marchar a Valencia, pero también por un tema profesional de mi mujer. Y en esa parte sí que hay una parte de oportunidad en el que las comunicaciones de Valencia con Zaragoza están muy mal y con Barcelona están muy mal. Entonces dijimos ostras, yo es verdad que viajo mucho. O sea, estar en Tarragona a mí me implica pues que ahora me cojo un ave, que me marco el de las 6 y pico, me cojo aquí, a las 8 estoy en la oficina, pero me vuelvo, o sea, estoy todo el día viajando, más la parte comercial es muy complicada. Entonces, veo la oportunidad. No tenemos mucho cliente en Valencia. Ahí hay sector, pero es un sector pues que podemos, yo creo que acompañar y que podemos seguir construyendo y demás. Somos ex lanzadera, que por lo tanto tenemos ya un ecosistema. Están siendo un hub ahora y una ciudad que es maravillosa a nivel de emprendimiento. Nos han ofrecido muchos espacios de forma gratuita durante mucho tiempo. Y entonces fue como, bueno, pues puede ser el Makes momento de sense. experimentar, tiene sentido. Es verdad que también tiene mucho talento, que Zaragoza de momento no hemos tenido problemas para atraer, pero es verdad que cada vez vamos a crecer. Estamos a la 35, vamos a sacar Cerraremos 5 o en 6 40, 5 o 6 40 y- contrataciones ahora, más todo lo que pueda llegar a surgir, pues bueno, tienes una segunda zona donde captar, porque es verdad que es curioso que Deusens es muy innovador, pero trabaja presencial. Mm, No Y creemos en el teletrabajo. Eso se iba a preguntar. mm. Teletrabajo sí, no. Y Mundo creativo después siempre de es esa Uli, complicado. que me chivan que vamos de tiempo, no sé si Ya he mirado y sí. Sí, Ya pero nos no hemos sé si pasado. para también el público o no, pero bueno. Abrimos. Qué chapas somos. Sí. Vale, entonces ya con esa pregunta, si hay alguna por aquí, la Lo hago hacemos. muy rápido. Venga. Creemos en la flexibilidad. Si alguien se tiene que ir un mes a México porque su pareja está ahí, que esto nos ha sucedido y tiene que teletrabajar un mes, se puede ir. Se va. Si alguien en verano tiene calor porque en Zaragoza es una mierda porque tiene mucho calor y en el pueblo tiene aire acondicionado, se puede ir a teletrabajar. Lo que no creemos en el teletrabajo como norma. Per se, porque sí. Porque al final hacemos un proyecto que o sea, nosotros tenemos un modelo que es Kanban, que es básicamente que depende de cómo vienen los clientes, pues el tablero se mueve, entonces implica un engranaje, al final un proyecto no lo hace una persona, lo hacen muchas. Entonces, si te falta alguien en el engranaje, la Se rueda no rompe. gira. Entonces, flexibilidad a tope
cada uno puede hacer ese planteamiento, pero como norma no tiene sentido No, porque no... Pero es que es tan simple como que, y esto nos pasa todos los días, Versión resumida, ¿eh? nos pasaba al principio y nos pasa ahora. Y es que nos pasemos por delante de una pantalla de un ordenador y de repente veamos una cosa de reojo y digamos, ¿y esto? ¿Eso? A ver, Eso Cambia puede todo. cambiar la Rascas dirección de un y- proyecto, pero radicalmente. Y ahora sí que sí. Yo por mi parte, pues interesantísimo. Llevamos una hora cascando y nos echaríamos otra, que era la Yo no me ha tengo, pasado yo no tengo volado. problema. ¿eh? A mí si me Pero dejáis el si espacio- alguien de aquí de los presentes quiere intervenir, Venga. Yo os quería preguntar, porque habéis comentado que un poco en la primero, parte- que no lo hemos contado al principio, presentaros quién sois antes de hacer la perdón, pregunta, perdón, porque perdón. como el público no os ve la cara, así luego es más fácil. Perdona. No le pasa nada. Yo soy Diego Rupérez, soy estudiante del máster de Ingeniería Industrial y ahora mismo estoy haciendo prácticas en una empresa, en HM Yudigar. Y he venido un Buen poco... ¿El qué, perdón? Buen cliente. No sabía. No sabía. Pues sí, durante muchos años fue casi nuestro cliente principal. Sí. Y quería preguntaros un poco porque habéis comentado que os formasteis un poco por el camino. Ujú. ¿La parte empresarial también fue así? O sea, ¿os formasteis también por el camino? ¿Aprendisteis a llevar la empresa por el camino? Yo, 50-50. sí, yo por ejemplo sí que cuando monté la empresa estudié un máster de un MBA porque lo veíamos necesario de al final tener unas mínimas porque somos comunicadores audiovisuales y sí que hemos ido haciendo algunos cursos y también hace poco me volví a renovar con un Digital Business porque al final la práctica está muy bien, la hostia está muy bien, pero también una formación reglada complementa a lo que te estás Sí. hostiando, entiendes por qué y le pones una palabra. Las bases teóricas siempre hacen falta. Sí. Sí, no te garantiza nada, pero desde luego no resta. Es decir, te viene bien por lo menos pues, eso, con conocimientos teóricos o los modelos un poco ideales. Luego el mercado te pone en tu sitio, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea que eso nunca viene mal. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues ya está ahí. Pues de nuestro lado, agradeceros un montón esta charrada. Como decíamos, nos podríamos tirar aquí otra hora, pero también por tema de contenido vamos a ir finalizando. No sé si tiene Sergio algún bonus track de pregunta que se nos haya quedado ahí en el tintero. Pero más o no, menos... tengo varias, pero bueno, creo que también es muy interesante que estas preguntas también que tengo las hagamos café cerveza mediante, porque hay muchas Cerveza, similitudes. Cerveza. Yo no tomo café, o sea Ya que- la hora que es. Tontería, y que luego no se- duermo. se van a poner demasiado frías. Y bueno, sobre todo porque compartimos muchas similitudes de crecimiento, de filosofía, creo que esa energía es similar. Yo de mi lado agradeceros que habéis sido muy sinceros, ha sido muy dinámica la conversación como esperábamos y ahora pues pediros a todos un aplauso para ellos y tomarnos una cerveza todos juntos. Muchas gracias. Gracias. Y sí que cerrar agradeciendo a cámara por sumarse a hacer esta charrada. Una y vez más, que nos apoyan en todo. Eso es. Y a los incombustibles Pipaco y Voicefinder, que también sin ellos, desde la parte más técnica y operativa, no serían posibles estas charradas. Así que creo que como mejor cierre es ese. Agradecimiento como siempre y a por la siguiente. Ole. Ole.